Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. El día de su nacimiento, Shen Xiaoyu llegó a la empresa temprano por la mañana. Hua Yong estaba muy preocupado porque su esposa seguía trabajando, a pesar de ser la última parte del embarazo, así que envió a un grupo de médicos a la puerta de la oficina todos los días. Shen Xiaoyo estaba en una reunión matutina cuando de repente sintió un calor. El agua tibia se extendió rápidamente y le mojó un poco. Estaba escuchando el informe sobre el plan de investigación científica del grupo para el próximo año y de repente se dio cuenta de que había un problema. El equipo médico estaba listo para evitar el prolaxo. El equipo médico estaba listo y llevaron a Shen Xiaoyu. Huayon le colocó la almohada suave que había preparado hace tiempo sobre la espalda para ayudarlo. 15 minutos después sintió un fuerte dolor abdominal. Shen Xiaoyu nunca había sufrido un dolor así en su vida. Huayon, quien lo acompañaba en la ambulancia, estaba tan ansioso como una hormiga. Tras el efecto de la anestesia, Shen Xiaoyu cayó gradualmente en coma. Antes de perder el conocimiento por completo, sintió que alguien le besaba la frente y oyó un sollozo bajo su oído. El pequeño lunático parecía estar llorando. Piano, quien había atormentado a su padre Alfa, estaba destinado a recibir atención excesiva desde su nacimiento. Tenía al padre Alfa de nivel S más guapo del mundo, al padre Enigma más cariñoso y a un padrino Alfa de nivel S que le compraba mucha comida deliciosa y cosas divertidas, aunque no podía verlo a menudo. Wenlan llevaba casi varios meses sin encontrar a Gautú. Finalmente recibió noticias de su residencia temporal y corrió allí, pero solo vio a la hermana de Gautú. Su hermana dijo: «Mi hermano no vive conmigo», dijo con impaciencia. Wenlan no le creyó, aunque el olor era muy leve, percibió claramente el tenue aroma a salvia en el aire. ¿No le has hecho suficiente daño? La chica alfa, que se parecía un poco a Gautu, echó sal a la herida. Si no quieres regresar a la comisaría, no vuelvas. Mi hermano ya tiene una muy buena pareja y no quiere volver a verte. Wenlan no creyó ni una palabra que dijo la hermana. Gautu ya tiene pareja y no quiere volver a verme. ¿Cómo es eso posible? Obviamente sigue embarazado. En este mundo ningún omega está dispuesto a tener un hijo para un alfa al que no ama. Mientras Gaotu tenga su bebé, es imposible que no quiera verlo. Los omegas embarazados son muy delicados y necesitan sobre todo las feromonas tranquilizadoras del alfa. Gaotu debería estar deseando verlo. ¿No le dijiste a Gaotu que lo estoy buscando? Wenlan miró a la hermana con fiereza. Por supuesto que se lo dije. La hermana le devolvió la mirada a través de la puerta de seguridad. Wenlan, quien se había topado con un muro esta vez, al menos podría guardar silencio un rato. Esperaba a la hermana que Wenlan ya no regresara, pero no se equivocó. Regresó en la noche del día siguiente. Durante mucho tiempo el síndrome de búsqueda de pareja solo existía en leyendas. La única vez que Wenlan lo presenció fue cuando Hua Yon tenía 17 años. Enigma, quien se encontraba en un periodo febril, se encerró en una casa de seguridad especialmente diseñada, con póster gigantes de Shen Xiaoyu por todas partes. Wenlan siempre había creído que el pequeño lunático estaba enfermo. Incluso vio un muñeco de proporciones idénticas a Shen Xiaoyu en la casa de seguridad de Huayong. Huayong era adicto al alfa de nivel S, que se encontraba lejos. Por eso cuando sufrió el síndrome de búsqueda de pareja durante el periodo febril, destrozó puertas y ventanas de materiales endurecidos. Y cuando se presenta el síndrome de búsqueda de pareja, es común que se vuelva loco y se autolesione por no poder ver a su futura pareja. Al día siguiente en la noche, Wenlan fue a buscar otra vez a Gaotu. Como Alfa, la hermana de Gaotu, nunca había visto una escena así.
Las fuertes feromonas del alfa nivel S eran abrumadoras, tan fuertes que incluso a través de la puerta era imposible resistir el violento aroma. La anticuada puerta de seguridad metálica fue rápidamente abierta por el alfa superior. La hermana se puso tranquilamente una máscara de aislamiento y llamó a la policía. La policía fue enviada rápidamente, pero ni siquiera los policías especiales mejor entrenados se atrevieron a enfrentarse al alfa de nivel S. Gritó el nombre de Gautú en voz alta, como un lobo solitario atrapado en una trampa, gritando de dolor. Vestía ropa de casa con la expresión vacía, las pupilas contraídas. Gautú, Gautú golpeó la puerta con fuerza. La policía no se atrevió a acercarse fácilmente. El responsable del comando era un policía beta. Frunció el ceño y le preguntó a la hermana de Gautú: ¿Quién es Gautú? Él es mi hermano, respondió la niña. ¿Es su compañero del alfa? No, es solo un colega. La hermana lo negó rápidamente, pero tras pensarlo añadió: Mi hermano y ese hombre tuvieron una relación íntima inapropiada, pero no eran compañeros. Este lunático nos ha estado siguiendo y siguiendo durante mucho tiempo. Ya he llamado a la policía. Creo que deberían tener constancia de todo esto. Al enterarse de que Gautú estaba embarazado, Magen se sorprendió por un momento, porque en su opinión Gautú debería ser un beta. A Magen le gusta Gautú desde hace mucho tiempo, desde niño. Le ha gustado este hermoso vecino, fuerte y emocionalmente estable, que parece no enojarse nunca. Para él fue una suerte encontrarse con Gautú después de muchos años. Esa tarde Magen tuvo un mal presentimiento durante todo el camino. Así que regresó al lugar, estuvo cerca de la cafetería y finalmente salvó la vida de Gautú, quien escapó por la ventana del baño. Soy un omega, tengo un trastorno de feromonas, por favor, salva a mi bebé. Antes de caer en coma, Gautú agarró con fuerza el brazo de Magen, desesperado. Era muy fuerte, pero su voz era alta y su respiración era débil. El aroma a salvia que Magen nunca antes había olido llenó el estrecho vagón, tan intenso y trágico como los últimos rayos de luz. Magen no había tenido tiempo de digerir el hecho de que el beta que siempre le había gustado en realidad era un omega. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.